Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 16. Punto de vista Beru. Al final, no ocurrió mucho más antes del asalto. Me ausenté solo un momento para hacer algunos preparativos a mi arsenal. No quiero verme envuelto en una situación demasiado problemática. Aparte de eso, un poco de charla y una breve explicación de Mirko. Incluso con todo su desdén por el trabajo en equipo y los equipos en general, da una charla motivacional bastante buena. Bueno, supongo que eso es lo que consideras un héroe. Están entrenados para ser versátiles. Aunque no todos tienen dotes de liderazgo. Actualmente, unos 300 héroes se están preparando para ser transportados a algún lugar cercano a Ciudad de Ica, el cuartel general del Ejército de Liberación Meta. Ese transporte normalmente tardaría unas 2 horas desde nuestra ubicación actual, pero me tengo a mí. ¿Quién en su sano juicio querría subirse a un helicóptero pudiendo teletransportarse? Muy bien, todos. Abróchense los cinturones y pónganse rectos, preparen su estómago y su cerebro para la desorientación. Están a punto de experimentar el servicio de teletransportación Beru Express. Ahora, siéntense, relájense y disfruten del viaje. Gracias. Me teletransporté al escenario junto a Mirko y dije lo mío con mucha energía. Esperaba al menos algunas risas, pero supongo que todos están un poco tensos. No se les puede culpar, los héroes están en clara desventaja numérica en esta incursión. Pero no tienen mucho que temer. Nuestros enemigos no son ni de lejos tan hábiles como nosotros. Ni siquiera me incluyó en esa ecuación, sería injusto. Un grupo de 300 héroes no se dejará abrumar fácilmente. Bueno, la misión del equipo de asalto pasó de ser hacer ruido y llamar la atención del ejército, a lograr de alguna manera romper las defensas del ejército y permitir que el resto de los equipos hicieran su trabajo. Los equipos de sabotaje son los únicos que aún tienen trabajo por hacer. Necesitan cortar el suministro eléctrico a todas las ciudades de las centrales eléctricas cercanas. No solo electricidad, sino también gas, agua, prácticamente todos los servicios públicos posibles. Probablemente sería más eficiente si simplemente le pidiéramos al gobierno que lo hiciera. Pero no hay tiempo para papeleo innecesario ni para organizar reuniones. Necesitamos tomar las riendas del asunto, y Kenji tiene la autoridad para tomar tales decisiones en momentos críticos. Tras observar por un instante a la multitud silenciosa y cautelosa, solté un suspiro de frustración. Si tan solo Mick estuviera aquí, al menos estaría disfrutando con él. ¡Qué aburridos sois! En fin, da igual. Al exhalar otro suspiro, una neblina púrpura emanó de mi boca y se expandió entre la multitud. Algunos se sorprendieron, retrocediendo de un salto o intentando evitarla. Pero en segundos cubrió toda la habitación. Los héroes quedaron perplejos ante la velocidad de la niebla. A decir verdad, Kurohiri jamás podría ser tan rápido. Pero puedo combinar algunas peculiaridades más con la suya. Para empezar, Warpgate es una peculiaridad artificial, una combinación de varias peculiaridades que, de alguna manera, le dio a All for One este resultado. Y por alguna razón, solo funcionó con Kurohiri. El propio All for One no poseía ese quirk. De otro modo, matar al viejo cabrón habría sido imposible. Bueno, en realidad no. Podría cortarle la cabeza antes de que siquiera pestañeara. Pero esos son detalles. Se habría agradecido una advertencia, dijo Mirko desde mi lado. Ella fue una de las personas que retrocedió de un salto cuando empecé a escupir la niebla. ¿Todo este discurso fue en vano? ¿Qué esperabas? ¿Qué demonios? ¿Acaso quiere que le dé instrucciones por escrito sobre cómo reaccionar a mi peculiaridad de teletransportación o algo así? TSK, hazlo ya. Me limité a poner los ojos en blanco y chasquear los dedos una vez. El sonido resonó con claridad en la amplia sala. Entonces, todos comenzaron a hundirse en la niebla púrpura. La mayoría de los héroes parecían incómodos, así que tomé la decisión de hacerlos sentir aún más incómodos. Qué agradable es tener a tanta gente entrando en mi cuerpo a la vez. Podía oír cómo le crujían los dientes a Mirko. ¿Qué puedo decir? Esto habría funcionado mejor si fuera como Kurohiri, hecho de humo púrpura. Pero no lo soy, así que no tiene el mismo impacto. ¿Puedes hablar en serio por un momento? Mirko empezó a gritar, así que la teletransporté rápidamente para que se calmara unos segundos. Caramba, la gente necesita recordar cómo tomarse una broma. Los héroes me miraron extrañados. Ni siquiera Nemuri, de quien esperaba que estuviera totalmente de acuerdo con la broma, sonreía. Bueno, nunca se puede complacer a todo el mundo, ni a nadie en absoluto. Punto de vista. Medianoche. ¿Desde cuándo Beru es tan cercano a ese héroe conejo?
Es decir, han pasado algunos días desde la última vez que hablé con él después de esa visita a casa que todavía recuerdo con vergüenza. Pero, ¿cuándo tuvo tiempo para intimar tanto con alguien? Conozco un poco a Mirko, no es del tipo que se enamora fácilmente ni nada de eso. Pero ella jamás, y repito, jamás, tolera semejantes tonterías de nadie. Sin embargo, parece estar ignorando a Beru casi por completo. Solo se enfadó por esa última parte, pero normalmente, alguien que bromeara con ella y la molestara así recibiría al menos un par de patadas. No solo eso, sino que cuando se enfadaba decía por una vez. Eso implica que ya había pasado tiempo con Beru antes, porque él nunca habla en serio. Un montón de razonamientos rebuscados y vueltas a la cabeza en un solo párrafo. Esto me resulta bastante sospechoso, pero probablemente sea solo mi imaginación, ¿verdad? Narración desde el punto de vista del autor en efecto, fue producto de su imaginación. Pero ese malentendido se aclararía mucho después. Por ahora, esos pensamientos pesarán en la mente de Nemuri. Pero basta de drama. Tenemos una guerra que librar. Beru teletransportó a todos los grupos a sus puntos de entrega asignados y luego se reunió con su equipo. Allí, el insectoide notó de inmediato que Mirko era algo menos agresiva con él y que algo le pasaba a Nemuri. Olmig fue el último en llegar. Beru recibió un anillo en su reloj para teletransportarse después de reunirse con su equipo. Punto de vista de Beru. La estrella está llegando. Abrí un portal y apareció un Olmig con aspecto serio, vistiendo su traje de héroe. Beru, ha pasado mucho tiempo, dijo Toshi, volviéndose hacia mí con su sonrisa habitual. Aunque es serio, se le ve bastante relajado en comparación con los demás. Supongo que ser fuerte puede provocar eso. Aún así, puedo afirmar que la mera aparición de Olmig ha elevado la moral de este pequeño ejército por las nubes. Sí, 300 es un ejército pequeño. Creo que, de hecho, sería un tamaño considerable en la Edad Media. Pero bueno, basta de eso, hay muchas cosas que hacer ahora mismo. Y ninguna de ellas implica que piense en tonterías. Para empezar, normalmente tendrían un pequeño equipo de ojeadores para analizar sus defensas. Pero me tienen a mí, así que yo soy el equipo de ojeadores aquí. La verdad es que me da igual, hoy en día es de lo más fácil. Tener tantos poderes como un pavo en el día de la independencia todavía tiene sus ventajas. Voy a echar un vistazo, vuelvo enseguida, espero que no me eches mucho de menos. Me teletransporté mientras las últimas palabras escapaban de mi boca. Llegué sobre el emplazamiento de la ciudad de Deika. Estaba tan alto en el cielo que es realmente improbable que alguien me vea o escuche el aleteo de mis alas. Tras activar High Spec y mirar hacia abajo, puedo ver que, efectivamente, están bastante preparados para un asalto. Nos facilitaron cifras erróneas, o quizá consiguieron reclutar a más gente en tan poco tiempo. Eso es improbable, no con la cantidad de personas que hay aquí. Quizás nuestra fuente de información nunca fue correcta desde el principio. Actualmente puedo ver con mis propios ojos al menos a 30.000 personas, y eso sin contar los miles de clones que pueblan las calles de esa maldita ciudad. Todos los combatientes parecen estar bastante bien equipados con artilugios y también puedo ver rastros de trampas aquí y allá. Probablemente las trampas se colocaron mucho antes de que supieran que se iba a producir un ataque, de forma preventiva. Por lo demás, no parece haber nada especial por aquí. En general, estos luchadores no deberían suponer un gran problema. El problema probablemente surgirá cuando intervengan los líderes del ejército. Dudo que alguno de ellos sea débil, pero de cualquier forma tendrá éxito. Nuestros números no son muchos en comparación, pero la calidad sí tiene valor en estas situaciones. Sin más dilación, me teletransporté de vuelta con el equipo y los miré con un poco de lástima. Vale, para empezar sus cifras están infladas, son más bien unos 30.000 que 15.000, eso, sin contar los clones, y de esos hay un montón por ahí. Hablé en voz lo suficientemente alta para que todos me oyeran. Pude oír varios jadeos y muchos susurros. Mirko observó al equipo con ojo crítico. Parecía que muchos se sentían intimidados por el aumento al doble del número de villanos. Pero aún así, algunos mantuvieron la compostura. Y, por suerte, todavía pueden contar con Olmig. Entiendo al joven Beru, su número no importa mucho, todos somos héroes profesionales. Estar en inferioridad numérica es parte de nuestro trabajo. Su sonrisa constante y sus palabras serias parecieron tranquilizar a la mayoría del equipo. Sí, bueno, puedo encargarme de todos los clones si quieres, dije mientras miraba a Mirko. ¿Cómo vas a saber si son reales o no?, preguntó con escepticismo. Claramente, no quería ninguna baja innecesaria. Sí, ahora puedo usar una peculiaridad para determinarlo, no te preocupes demasiado, dije restándole importancia a sus preocupaciones con un gesto. No funcionó del todo.
pero se nota el esfuerzo. Así que no me puedo quejar. Narración en primera persona. Así pues, el equipo de asalto inició sus operaciones en esta incursión, envalentonados por la presencia tanto del símbolo de la paz como de un joven héroe con una fuerza a su altura. Aunque muchos aún tenían ciertas reservas sobre Beru, después de todo, no actuaba precisamente con seriedad, incluso Olmig se tomaba las cosas en serio. Esto hizo que los héroes profesionales pensaran que Beru aún era joven y fuerte. La fuerza no importaba si uno carecía de seriedad. La falta de curiosidad podía llevar a la indecisión, y eso podría resultar fatal para aquellos a quienes Beru necesitara salvar. Pero esas mismas reservas no las compartían quienes habían presenciado personalmente las peleas de Beru en el pasado. La falta de seriedad general de Beru no les suponía un problema. Sabían que, durante una pelea, nadie podía hacer nada contra el insectoide. Olmigt y los profesores de la UA sabían que lo mejor era luchar contra todo el ejército de liberación ellos solos que tener que luchar contra una versión villana de Beru. Y no fueron los únicos que vieron a Beru en acción. Muchos héroes estuvieron presentes y presenciaron cómo el insectoide quemaba vivos a un centenar de clones en un pozo. Fue una escena impactante, y al principio les produjo una sensación extraña, pero también les hizo darse cuenta del inmenso poder de Beru. Oírlo de otros y verlo en una pantalla no se comparaba con la realidad. Era el mismo efecto que Olmig causaba en los estudiantes cuando veían su fuerza. Todos saben que Olmig puede controlar el clima con sus puños, pero aún así se sorprenden cuando realiza hazañas de fuerza justo frente a ellos. Así pues, el equipo estaba prácticamente listo. Avanzaron hacia la ciudad de Deika a buen ritmo, atravesando los bosques a toda prisa, utilizando diferentes medios y aprovechando sus peculiaridades de diversas maneras. Aizawa y Midnight iban a hombros de Beru. Eraser tenía cara de pocos amigos, mientras que Midnight parecía avergonzado. Era para garantizar que pudieran mantener sus posiciones en caso de emboscada. Ambas peculiaridades eran básicamente esenciales para la propia operación. Olmigt iba al frente del grupo. Mirko estaba justo detrás de él. Al llegar a Ciudad de Ica, fueron recibidos rápidamente por una alarma, tal como esperaban. Al fin y al cabo, su único propósito era hacer el mayor ruido posible y distraer a la fuerza principal del ejército. En cuanto sonó la alarma, los héroes de atrás parecieron tragar saliva. Era una situación tensa, pero no iban a acobardarse. Trampa a 100 metros, Migti. La voz potente de Beru les recordó a todos que tenían vigilancia en la zona. No iban a caer en una emboscada. Olmigt actuó en consecuencia, aunque oír a Beru llamarlo Migti le hizo arquear las cejas con exasperación. Plaf. La incursión comenzó con una entrada explosiva. Olmigt golpeó el suelo y destruyó las trampas que tenía delante, junto con toda la calle y algunos edificios. Por suerte, no había civiles en la ciudad de Deika. Todos se habían marchado. Solo quedaban los soldados del Ejército de Liberación Meta para protegerla. Los héroes se apresuraron a entrar en la ciudad, entonces sucedió. Innumerables villanos comenzaron a aparecer en las esquinas de las calles y a atacar a los héroes. Prisión de cadena lacada. Los héroes comenzaron a luchar rápidamente. El primero en moverse ya estaba usando su ataque especial. Kamui Wots extendió los brazos y de ellos comenzaron a brotar ramas que enredaron a tantos villanos como fue posible. Pero los villanos eran demasiados, y su determinación no era ninguna broma. Estaban más que dispuestos a saltar sobre las cabezas de sus camaradas con tal de atacar al héroe. Por suerte, Kamui no estaba solo. Decenas de héroes interceptaron a los cientos de villanos y se desató una enorme pelea. Monte Lady. Ahora. Gritó un héroe tras golpear a un villano a través de su guardia y romperle el brazo. Entonces, Mt. Lady entró en acción. Rápidamente se elevó a su tamaño normal y saltó en medio de la multitud de villanos. Su llamativa maniobra la realizó con una sonrisa, y la onda expansiva de su aterrizaje dispersó a muchos de los villanos cercanos. Pero no logró dispersar a la mayoría. Rápidamente comenzaron a intentar trepar por ella. Parecía un enjambre de hormigas tratando de empequeñecer a un elefante. Pero no eran precisamente inofensivos. La pelea fue brutal para ambos bandos. Muchos héroes resultaban heridos constantemente. Por suerte, el bando de los héroes tenía la carta definitiva para controlar el combate. Beru, más concretamente, su peculiaridad de teletransportación. Eso, sumado a su capacidad para ralentizar el tiempo mentalmente, bueno, estaba observando todas las batallas a la vez y asegurándose de que ningún héroe resultara gravemente herido. Cada vez que una bala se acercaba demasiado a la cabeza de un héroe, él creaba una pantalla entre esa persona y el ataque. Aplastar.
Docenas de villanos fueron derribados por la presión de los puños de Olmig. En realidad no golpeó a nadie directamente, eso sin duda habría sido fatal, no, estaba usando la presión del viento para noquear a los luchadores que se le acercaban. Durante toda esa encarnizada pelea, los clones aún no habían aparecido, pero cuando lo hicieron, fue evidente. Innumerables llamaradas de fuego azul parecieron caer sobre un grupo de héroes que habían sido rodeados por los soldados del Ejército de Liberación Meta. El tiempo pareció transcurrir a cámara lenta mientras uno de ellos alzaba la vista y contemplaba un cielo de llamas azules. Pero, obviamente, un ataque de ese tipo no sería bien recibido con Beru todavía vivo. El insectoide analizó la situación con interés. No tenía prisa, las llamas prácticamente permanecían inmóviles desde su perspectiva. Tras un tiempo, decidió que desviar tanto fuego no era práctico. Usar un poder relacionado con el agua crearía niebla y probablemente inundaría la calle. Así pues, la única opción que le quedaba, el viento. Su mano se movía a velocidades que superaban con creces la del sonido. Su antebrazo se inflaba como un globo al lanzar un potente chorro de aire hacia las llamas. Era un cañón de aire de media potencia, pero fue lanzado por Beru. La presión del aire extinguió todas las llamas en un instante. Simplemente no había comparación posible en ese aspecto. Beru. Encarga a los clones. Mirko también luchaba con todas sus fuerzas, pero no perdió el control de su equipo. Constantemente supervisaba el progreso de los acontecimientos. Claro, dijo Beru con voz relajada mientras miraba los tejados. Los clones con poderes de largo alcance estaban apostados en los edificios de todo el campo de batalla. Los que acababan de liberar sus llamas parecían confundidos, pero solo duró un segundo. Beru se colocó en un punto más elevado y activó High Spec una vez más. Pero esta vez, activó otra peculiaridad. Sus ojos rojos, semejantes a los de un insecto, parecieron adquirir un brillo antinatural. En el instante en que su mirada se cruzó con la de uno de los clones, ese clon se transformó en un líquido viscoso. El borrado era el arma perfecta contra los clones, al fin y al cabo, habían sido creados por un Kirk. A Beru no le costó mucho pedirle amablemente a Isawa un mechón de pelo. Lo único que consiguió fue una mirada extraña y la necesidad de negar tener fetiches raros. Sin duda, era un buen precio a pagar por poder desactivar técnicamente todas las peculiaridades, a excepción de los mutantes, pero vamos, estamos seleccionando excepciones. Y así, con High Spec activado, en menos de un segundo, Beru había escaneado a toda la multitud contra la que luchaban los héroes, así como a todos los que estaban encaramados en los tejados. El lugar se llenó rápidamente de un líquido viscoso. Era evidente que habían mezclado clones con los combatientes regulares. Beru suspiró al ver eso. Apenas habían comenzado, pero ya habían atraído a 5.000 soldados. Desde su posición, también pudo ver que el resto del ejército comenzaba a avanzar hacia ellos. Probablemente debería buscar al Nomus, era el pensamiento que rondaba por su cabeza. No le cabía duda de que los héroes eran capaces de defenderse. La presencia de Olmig le daba cierta tranquilidad. Pero también tenía otro objetivo, esa peculiaridad de la clonación, supongo que también la conseguiré. Narración en primera persona. Mientras los héroes y el Ejército de Liberación luchaban, Deuce simplemente estaba sentado en su habitación, mirando las paredes con desgana. ¿Por qué? Recordó la conversación que había tenido con Redestro. No había salido del todo bien. Tu habilidad meta será una gran ventaja para nuestra victoria contra los héroes en la próxima incursión. Dijo el líder narigón del ejército con una sonrisa confiada en su rostro. Pero Deuce no compartía del todo el entusiasmo del hombre. ¿De verdad necesitamos hacer más clones? Ya estaba debatiendo consigo mismo. Al clonar al ejército, solo recordaba su pasado, la posibilidad de que él también no fuera más que un clon. Pero Redestro desconocía ese contexto sobre Deuce. Simplemente veía al hombre con el don de la duplicación como un cobarde y lo miraba con desprecio. Luego, una sonrisa se dibujó en su rostro mientras ocultaba su ira tras una débil máscara. Por supuesto que sí. Tu meta habilidad es un regalo divino. ¿Por qué dudarías en usarla? Redestro hizo todo lo posible por levantar la moral de Deuce, pero no sirvió de mucho. Deuce se limitó a observar con la mirada perdida y asintió. Redestro consiguió lo que quería, y Deuce se vio obligado a presenciar la muerte de muchos más de sus clones. Al fin y al cabo, no les quedaba nada que hacer después de clonar a otros. Era un ciclo interminable en el que veía morir a versiones de sí mismo, tan reales como él, para crear un ejército para Redestro. ¿Qué estoy haciendo? Allí estaba, acurrucado en su cama, mirando al techo con la mirada perdida. Entonces una voz lo despertó. ¿Qué demonios estás haciendo?
andando por ahí con cara de pena como un cobarde. Era su propia voz. Sus personalidades chocaban y terminaba reprendiéndose a sí mismo. No era algo raro desde que se unió al Ejército de Liberación. Anhelaba compañía, pero solo lo utilizaban por sus poderes. No era tonto. Lo veía claramente. ¿Por qué dejamos que estos cretinos nos pisoteen? Alzó una ceja ante su propia pregunta. En ese momento, se dio cuenta de que era una buena pregunta. ¿Así es por qué? Preguntó mientras comenzaba a levantarse lentamente. Se miró en el espejo y vio su rostro cansado, partido por la mitad como si lo hubieran cortado y vuelto a coser. Un lado de su rostro parecía irritado, enojado. El otro estaba tranquilo, con rastros de lágrimas en el ojo. Era como si dos personas vivieran en el mismo cuerpo, una doble personalidad. Supongo que podemos encontrar amistad en otra parte, si realmente la buscamos. Ya terminé. Ahora, su lado tranquilo habló, mientras su lado enojado también sonreía. Se puso la máscara 2 veces, por última vez. ¿Escapar? ¿Qué me queda por hacer si escapo? Quizás pueda hacer amigos entre los héroes, si los villanos no están dispuestos a mostrarme otra cosa que indiferencia. Hablaba solo mientras se miraba en el espejo. No sé yo. Sinceramente, lo más probable es que nos arresten. Su lado enojado se mostraba muy directo al hablar, como de costumbre. Prefiero arriesgarme, ya no me queda nada aquí. Mi hermana mayor Magne también se fue. Ni siquiera sé qué estuve esperando todo este tiempo. Magne había sido la única persona con la que Dweezil había logrado crear un vínculo verdadero. Y abandonó el Ejército de Liberación poco después de ver cómo la estaban utilizando. Ya no le interesaba el grupo. Le contó a Dweezil lo que estaban haciendo, cómo lo trataban como una simple máquina de clonar. Pero en aquel momento se negó a escuchar, confundiendo la admiración que mostraban por su habilidad con la admiración que sentían por sí mismos. Nunca se preocuparon realmente por él, solo Magne lo cuidaba, y él se había negado a huir con ella, ahora iba a salir solo. Caminó por los pasillos de la base, vistiendo su traje de villano por última vez mientras tarareaba para sí mismo. De repente, oyó a otra persona tarareando por el mismo pasillo. Al mirar hacia allí, divisó una silueta en la oscuridad. Un ser alto, con una cabeza de forma extraña y antenas colgando delante de su rostro. Grandes ojos rojos y brillantes, y unas mandíbulas que parecían capaces de aplastar cualquier cosa. Hombros anchos, piernas largas, un poderoso exoesqueleto negro cubría todo su cuerpo. Ahora Dweezil reconoció la figura. Beru. Se detuvo en seco al ver la figura amenazante del héroe frente a él. Su tarareo había cesado, pero el de Beru no. Siguió tarareando la misma melodía que Dweezil. Dweezil sudó un poco. Su tarareo, aparentemente despreocupado, solo empeoró las cosas. Beru caminaba despreocupadamente en medio del cuartel general del Ejército de Liberación, sin importarle en absoluto sus defensas ni el número de personas que lo custodiaban. ¿Por qué dejaste de tararear? Era una melodía muy pegadiza. Me gustaría saber cómo termina, dijo Beru con tono alegre. Es fácil no provocar a los demás cuando uno nunca percibe nada como un peligro. Beru no tenía motivos para ser precavido, ni para atacar primero. Así que decidió averiguar qué le pasaba a la persona que tenía delante. Pero no había abandonado del todo su labor de apoyo. Sus ojos escudriñaban las paredes mientras abría portales alrededor de los héroes para bloquear ataques de vez en cuando. Su habilidad High Spec le permitía realizar múltiples tareas con eficacia. Ahora podía hablar con la persona que tenía delante sin perder de vista a los héroes de la ciudad. Bueno, me has sorprendido bastante. Pero supongo que eso no importa mucho. De todos modos, estaba a punto de renunciar a esta organización, dijo Dweezil con una sonrisa irónica bajo su máscara. Tenía la esperanza de poder ayudar a algunas personas antes de ser capturado. Solo para tranquilizarse, tal vez hacer algunos amigos en el camino. Pero sus esperanzas duraron poco. ¿Conocer a Beru selló su destino, o no? ¿Cómo es posible? No creo que la moral esté tan baja en el ejército. La gente de afuera parece estar luchando con bastante ferocidad, dijo Beru con cierta curiosidad en la mirada. No tenía prisa. Aún faltaba tiempo para que apareciera el equipo de flanqueo y no quería precipitar las cosas. Es que, todo lo que ha pasado es que he usado mi peculiaridad para ellos, eso es todo. Me nombraron líder, me trataron bien en teoría. Pero estoy harto de tanto arribismo. Solo quiero honestidad de una vez por todas. Dweezil habló con la misma sonrisa en su rostro enmascarado. Beru se limitó a mirar al hombre. ¿Por qué me está contando todo esto? Estaba realmente confundido, pero también logró darse cuenta de quién era el hombre que tenía delante. Dime, ¿eres tú quien clona a la gente?
Preguntó Beru mientras ladeaba la cabeza por un segundo. Duise tragó saliva, sin saber cómo reaccionar. Sabía que había contribuido a las dificultades de los héroes que luchaban afuera, pero ahora la situación se le escapaba de las manos. También pensó que cualquier esperanza de hacer algún amigo entre los héroes se había esfumado. Al final, solo asintió una vez. Beru se quedó mirándolo fijamente durante un rato. Entonces Duise volvió a abrir la boca. Solo dame una oportunidad. Esta vez ayudaré a los héroes. Lo prometo. Hizo todo lo posible por apelar a la compasión de Beru, pero, para empezar, a Beru ya no le quedaba mucha. Joder. Entonces, la otra cara de Duise estalló de ira, sorprendiendo incluso a Beru. Deja de jugar con él, maldita hormiga gigante. Dale una oportunidad o mátalo de una vez. Duise se tapó la boca rápidamente, presa del pánico. Miró a Beru con temor, esperando lo peor. Pero entonces vio que el insectoide acababa de soltar una carcajada. Jajajaja. Duise miró a Beru con una mirada extrañada mientras pensaba, ¿está loco, o divertido? Le resultaba difícil saberlo. Beru, por otro lado, exclamó, caramba. Este tipo es genial. Hacía mucho que nadie tenía las agallas de hacerme esto, sabiendo perfectamente quién soy y qué soy. Tardó un rato en dejar de reír. Luego se dirigió a Duise, que estaba muy estresada. Está bien, te daré una oportunidad. ¿Qué quieres? Duise se emocionó hasta las lágrimas al escuchar las palabras de Beru. Yo quiero ayudar. Dijo Duise con determinación. Beru solo sonrió para sí mismo mientras asentía. Bueno, entonces empecemos a ayudar, ¿de acuerdo? Y así, se forjó una alianza inesperada. Duise terminó uniéndose al bando de los héroes. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Punto de vista Beru. Vale, ¿y cuál es el plan? Pregunté cruzándome de brazos y mirando al villano con su peculiaridad de clonación. La verdad es que este tipo parece ser todo lo contrario a malvado. Pero da igual, es un villano. Es más conveniente llamarlo así. Bueno, puedo disipar mis clones, pero no creo que queden muchos en ti como los destruían hace un minuto o dos. Parece estar bastante nervioso por esto. No se le puede culpar, el pobre probablemente ni siquiera sea tan fuerte por sí solo. Es decir, su fuerza seguramente proviene de la superioridad numérica. Lo siento supongo, pero aún puedes ayudar a los héroes de afuera, someter a los miembros del Ejército de Liberación y demás, dije mientras levantaba el dedo. Supongo que eso puede funcionar, pero en realidad no me gusta hacer clones de mí mismo, me gustaría evitarlo si es posible. Fue interrumpido nada menos que por sí mismo. Ya cállate, idiota. Sabes que eres el original, ¿por qué te comportas como un cobarde? Maldita sea, es muy duro consigo mismo. No lo conozco bien, así que no puedo hablar por él. Pero sin duda sabe cómo complicarse la vida. Supongo que tiene sus razones para ser reacio a usar su fuerza. Quizás por eso también se siente incómodo cerca de personas que solo se preocupan por su habilidad. Es decir, de eso se trata este Ejército de Liberación Meta. Quieren una sociedad que dependa completamente de la fuerza individual, de la peculiaridad de cada uno. Es básicamente el sueño húmedo de un provocador. La verdad es que no le veo el atractivo. Eso significaría que me pondrían en un pedestal solo por poder pegar más fuerte que los demás. Me haría sentir bastante estúpido. Además, la humanidad se encuentra actualmente al borde de la extinción debido al creciente poder de estas peculiaridades que el Ejército de Liberación venera tanto. Veo que Duise está bastante desanimado. Supongo que no está de muy buen humor ahora mismo. Bueno, aquí es donde entra en juego mi mayor habilidad: levantar el ánimo de los demás. Después de todo, mi mayor virtud es mi arrollador carisma. Lo que tú digas, amigo. Oye. No estés tan triste. Sí, esa es prácticamente toda mi habilidad social. Es que ni siquiera sé cómo se llama este tipo. ¿Qué demonios se supone que le diga? Aunque, sorprendentemente, le pareció gracioso mi comentario. Jajaja. Eres malísimo en esto. ¿Qué dijiste, pedazo de mierda? Ni siquiera era su peor lado el que hablaba. Jajajaja. Eso fue jodidamente terrible. Vaya, supongo que ambos bandos se unen cuando se enfrentan a un enemigo común. Vale, lárgate y ayuda a los héroes o algo así. Abrí un portal debajo de él y lo dejé caer cerca del campo de batalla. Aún podía oír su risa mientras cerraba el portal. No volvamos a hablar de eso jamás.
Narración desde el punto de vista del autor. Los héroes se sorprendieron bastante al oír semejantes risas provenientes de su lado. Muchos de ellos se dieron la vuelta solo para ver a un hombre desconocido a un lado, vestido con un traje de licra, agarrándose el vientre mientras reía. Es el líder Dwise. Ja, ja, ha venido a ayudar al ejército. Gritó uno de los villanos mientras los demás también empezaban a recuperar la moral. Al fin y al cabo, tener un líder entre ellos los inspiraba a luchar con más ahínco. Los héroes se pusieron rápidamente tensos cuando el líder recién llegado se levantó y miró a la multitud que permanecía inmóvil. Supongo que no puedo quedarme deprimido para siempre, dijo con una sonrisa divertida. Caminó lentamente hacia la batalla, extendiendo los brazos mientras generaba incontables clones de sí mismo. Los soldados del Ejército de Liberación sonrieron al ver la meta habilidad de uno de sus venerados líderes. Poco importaba que Dwise fuera un miembro nuevo. Ya era reconocido por sus poderes. Mierda. Es el usuario de clones. ¿Dónde está Beru? Exclamó Mirko mientras se ocupaba de algunos villanos a un lado. Olmig también estaba ocupado luchando solo contra cientos de villanos. Lo detendré. Gritó Aizawa mientras se preparaba para usar Eresura en Dwise. Pero no llegó a hacerlo. Cientos de clones se lanzaron a la refriega, aniquilando a los villanos a diestra y siniestra con diversas armas recogidas, así como con la cinta métrica que cada uno llevaba en la muñeca. ¿Qué? Aizawa estaba confundido ante la escena. Hoy os ayudaré. Unas 10 clones de Dwise hablaron al mismo tiempo, bloqueando las balas con sus cuerpos y lanzándose al ejército sin temor. Los héroes observaron con asombro antes de apretar los dientes y reincorporarse a la batalla. El líder. ¿Cuál es el MEA? Un miembro del ejército intentaba encontrar respuestas antes de ser rodeado por unos 5 clones. Cállense. Los 5 hablaron al mismo tiempo. Punto de vista de Beru. Joder, ese tío es bastante bueno. Supongo que este tipo de peleas son lo suyo, ¿eh? Ya me teletransporté fuera del edificio y ahora observo la escena desde el cielo. Al menos 2000 villanos ya han sido derrotados, pero aún quedan muchos más. Yo tampoco he encontrado a ningún Nomeus. No estaban en el mismo edificio que el tipo de la clonación. Pero deberían estar en algún lugar de la ciudad. Supongo que volaré un poco más para ver cómo están. 3 minutos después. Sí, los encontré. ¿En serio? ¿Qué pasa con los científicos malvados y los búnkeres subterráneos? Me costó encontrarlo, ya que también estoy constantemente ayudando a los héroes. Pero al parecer, ahora tienen otro apoyo bastante bueno. Dwise parece estar recibiendo muchos golpes por los héroes con frecuencia. Su forma de apoyarlos es realmente genial. Básicamente, usa sus múltiples cuerpos como escudo. Es bastante extraño de ver. Básicamente significa que está dispuesto a recibir balas por ellos, ya que los clones conservan su personalidad y sus recuerdos. Por lo que he visto, no solo obedecen órdenes. Son él. Supongo que ahora entiendo por qué se resistiría a clonarse constantemente de esa manera. Supongo que no pensé en las implicaciones de crear tantas versiones de mí mismo. Sería como si hubiera creado una versión de mí mismo con la única intención de matarla, o que la mataran. Una persona como yo a la que se supone que debo ver como prescindible, esa peculiaridad de duplicación es realmente enfermiza. Y no en el buen sentido. Es decir, probablemente lo seguiría usando. Pero me costaría ver réplicas perfectas de mí como simples clones. Tengo un mechón de su pelo y he estado pensando si sería bueno tenerlo. Por cierto, encontré el pelo después de entrar en su habitación solo unos segundos. No es difícil encontrar pelos en la ducha o en las almohadas de alguien, pero supongo que puedo quedármelo. Ni siquiera tengo que usarlo muy a menudo, ni pienso hacerlo. Pero me puede ser útil. Tengo grandes planes con él. Supongo que tendré que ver a dónde me lleva la vida. Ahora toca rescatar al Nomeus. Me teletransporté a aquel laboratorio bien iluminado y miré a mi alrededor un rato. Sobre una mesa, pude ver unas notas familiares. Supongo que también se llevaron los manuales de Kyuda y del laboratorio. La verdad es que habría sido raro que no lo hubieran hecho. Cerca de la mesa, pude ver a un hombre de aspecto enfermizo de pie junto a la mesa, riéndose mientras miraba fijamente la docena de Nomeus que había en un lateral de la habitación. Finalmente se percató de mi presencia. Ah, ¿sí? Por fin el pequeño experimento cae en mis manos. Joder. ¿Quién demonios habla así? ¿Se cree que está en un grupo de teatro o algo así? En cualquier caso, se muere de ganas por haberme llamado experimento. Tío, suenas bastante patético. Básicamente eres el villano de saldo de un libro para colorear infantiles. ¿O te hace sentir satisfecho?
Ni siquiera me interesa saber el nombre de este tipo. No tengo ni idea de qué antro de crack ha sacado el Ejército de Liberación Meta a este tipo, pero la verdad es que no me apetece averiguarlo. Tus bromas no disimulan para nada tu pánico. Ya tengo el control de estos soldados. Estás rodeado. Creo que estás sobreestimando enormemente lo que unos cuantos gnomus de gama baja y media pueden lograr. ¿De acuerdo? Dije mientras miraba a los gnomus y los contaba. Exactamente 14, el número que desapareció tras el ataque. Jajaja, logré aprender incluso de las notas del mismísimo genio Kyuda Igaraki. No habrá quien pare al ejército después de que termine de crear más gnomus. Claro que sí, amigo. Pero ahora. Tendrás que morir aquí. Serás despedazado por los seres creados después de ti. Supongo que no ha leído mis notas de investigación si cree que unos cuantos gnomus bastan para acabar conmigo. Todos los gnomus entraron en acción y comenzaron a acercarse a mí, no quiero hacerles daño, ya que no tienen la culpa. Menos mal que no tengo que hacerlo. Quietos. Grité mientras todos los gnomus se detenían en seco. ¿Qué? El idiota iba a seguir hablando. Pero yo simplemente me acerqué a él. Creo que tienes algún problema mental, acabas de llamar genio a Kyudai, y crees que cualquier chapucero o científico mediocre de Wish puede tomar el control de sus creaciones. Kyudai ha otorgado el mando absoluto de los gnomus a todos los sirvientes más cercanos de All for One. Eso me incluye a mí. Esa orden tiene prioridad sobre cualquier otra cosa que se implemente después. Así es como había diseñado a todos los gnomus, para asegurarse de que jamás pudieran usarse contra él ni contra All for One. Me acerqué al científico, que temblaba de miedo. La verdad es que este tipo no es tan tonto. Teniendo en cuenta todo, logró descubrir cómo controlarlos bastante rápido. Pero fue un estúpido al pensar que Kyudai no había explorado ya esos escenarios en el pasado. Ese cabrón tenía un plan B para prácticamente cualquier ocasión, incluyéndome a mí, al parecer, aunque la mía resultó ser bastante inútil. Pero yo, se quedó sin aliento. Una de mis manos le atravesó el pecho y salió por el otro lado. Vi cómo sus ojos se inyectaban en sangre al instante, mientras la sangre brotaba de su boca como una fuente. Me miró conmocionado y aterrorizado. Deja de tartamudear. Es molesto. Le dije tras mirarlo fijamente a los ojos durante un segundo. Sus manos apretaron las mías con fuerza mientras lo sostenía sin dificultad. Tras unos segundos más, cayeron inertes a un lado. Su lucha llegó a su fin cuando la luz se apagó en sus ojos. Hice un gesto con la mano hacia un lado, arrinconando al hombre contra una pared cercana y preparándome para salir. Tras teletransportar a todos los gnomus de vuelta al Instituto de Investigación, obviamente no iba a dejarlos merodeando por Ciudad Eika. También recuperé las notas de investigación. Después de todo, no era necesario que nadie más las tocara. Creo que el equipo de flanqueo aparecerá pronto, murmuré mientras salía perezosamente del búnker. Punto de vista de Olmigas. He estado intentando vigilar de cerca a Beru durante toda esta pelea. Se escapa de vez en cuando, pero constantemente ha estado ayudando y apoyando a los héroes que están luchando. Lo relegaron a un papel secundario precisamente porque no sabían si podían confiar en que Beru no mataría a todos los villanos contra los que luchaba. Al menos yo me contengo y nunca toco directamente a ninguno de los villanos. Sigo hiriéndolos, pero las posibilidades de que mueran son extremadamente bajas. Pero Beru no parece tener las mismas reservas que el resto de los héroes. La verdad es que es sumamente preocupante. Ojalá no fuera así. Ojalá se pareciera más al joven que se supone que es. Pero supongo que nunca llegó a conocer la inocencia. Ni siquiera le culpo por su forma de pensar. Nunca tuvo una figura que lo guiara en la vida. Siempre estuvo solo, moldeando sus propias ideas y creando su propio código moral. Ya es demasiado tarde para que aprenda otros métodos. Lo mejor que puedo hacer ahora es asegurarme de que no haga nada demasiado drástico, que no se vea envuelto en una gran polémica y que el gobierno no decida que ya no vale la pena correr el riesgo. El otro equipo se unirá a nosotros pronto. Pude oír una voz clara a través del pequeño receptor de mi oído izquierdo. Era, sin duda, la voz del conejo héroe. Han estado ocurriendo muchas cosas extrañas. Quiero decir, incluso hay un villano que ayuda a los héroes y les salva la vida. Desconozco el motivo de su cambio de bando, pero dudo que hubiera llegado tan lejos solo para ganarse nuestra confianza. Ya ha eliminado a más de 400 villanos con la mera cantidad de clones que ha creado. Su peculiaridad es realmente admirable. Lamento que haya terminado en una vida delictiva. Pero supongo que el hecho de que nos ayude a nosotros, los héroes, ya es una buena señal.
Giré mi cuerpo, haciéndolo girar al mismo tiempo que el puñetazo que ahora mismo estoy dirigiendo al suelo a mi lado. La onda expansiva de mis puños parece ser suficiente para mantener a raya a la mayoría de los presentes. Pero no puedo bajar la guardia. Debo estar siempre alerta ante cualquier ataque sorpresa. Hay muchos intentos, pero afortunadamente puedo descartar la mayoría tan pronto como surgen. De repente, oí un grito a los lados. Nuestro grupo de 300 ya estaba rodeado. Era de esperar, si lo piensas bien. Da igual cuánto entrenamiento tengas, luchar contra 30.000 personas no es precisamente un buen plan. La mayoría de los héroes ya muestran signos de cansancio. Lamentablemente, yo no puedo permitirme lo mismo. Como símbolo de la paz, debo mantenerme firme. Normalmente también tendría que asegurarme de que no haya bajas de nuestro lado, pero Beru y el villano clonador parecen tener eso bajo control. Grande. Estamos escapando. Ábrete paso a puñetazos entre ellos. De repente oí una voz a mi lado. Era el villano que nos había estado ayudando. O, al menos, un clon suyo. Hice lo que me dijo por ahora. Aún faltan algunos minutos para que Endeavor y su equipo lleguen a este lugar, permanecer rodeados solo nos cansará más. Dando una vuelta sobre mí misma, lancé un ataque devastador contra la multitud de villanos que tenía delante. El villano duplicador reaccionó casi al instante. Sinceramente, no me esperaba este tipo de trabajo en equipo por su parte. Comenzó a duplicarse al instante, llenó el hueco que había creado mi puñetazo y siguió adentrándose en la multitud. No bastó para lograr un avance decisivo, pero sí para darles a los héroes un poco más de margen de maniobra. Mierda. Tenía la esperanza de que funcionara. Desde mi lado, el villano habló con un dejo de frustración. Bueno, hay muchísima gente en este ejército de liberación, dudo que tengas la resistencia suficiente para superarlos en número tú solo, dije mientras agitaba los puños para mantener a raya a los villanos. Bueno, por intentarlo no se perdía nada, por cierto, me llamo Duise. Gritó mientras pateaba a un villano. Resulta un tanto extraño ver a un villano comportarse así cerca de un héroe. O al menos lo sería. Si tan solo Beru no hubiera sido un villano desde el principio. Me he acostumbrado un poco a las cosas antinaturales por su culpa. Ahora. Oí una voz airada a un lado. Pude ver a otro grupo de héroes, la mitad de nosotros, atacando a un flanco de los villanos. Muchos estaban apostados en los tejados, disparando con redes o usando sus poderes. El propio Endeavor estaba desatando algunos incendios, pero mantenía su temperatura a un nivel relativamente bajo, intentando simplemente cubrir la mayor cantidad de terreno posible. Ahora, aquí es donde realmente comienza el plan. Punto de vista de Beru. Aquí estoy, sentado en el borde de un edificio cualquiera, observando toda la situación desde una perspectiva privilegiada. Tengo que decir que Endeavor se está pasando de la raya con estos pobres chicos. Me da tanta pena que casi quiero teletransportarlos o algo así, casi. En realidad no está haciendo daño a nadie, al menos no de gravedad. Las quemaduras de segundo grado no suelen ser mortales, así que estarán bien. Me pregunto a dónde debería ir ahora, supongo que podría hablar con el líder de este ejército. Lleva un tiempo siendo una verdadera molestia. Pero la verdad es que actuar así por mi cuenta probablemente no sería bien visto por Kenji ni por las personas que planearon este ataque. En realidad, todo habría terminado si me hubieran dejado lanzar un poco de fuego. Miles de personas morirían quemadas en segundos, y el resto probablemente se rendiría o algo así. A menos que les hayan lavado el cerebro por completo, supongo que ahora puedo entender por qué esa no sería una opción viable. Un grupo de villanos tan numeroso suele ser imposible de controlar. Los villanos son gente problemática e inestable. Un día están contigo, al siguiente se mudan a otro país y te delatan. No se puede confiar en ellos. Así que, supongo que es lógico suponer que existe algún tipo de manipulación psicológica para evitar que ocurra algo demasiado malo. Y si eso es cierto, entonces matarlos a todos sería un acto inhumano. Sería como bombardear indiscriminadamente una secta, puede que algunos lo merezcan, pero no todos. ¿Por qué siempre encuentro analogías extrañas para explicar las cosas? Supongo que así soy yo, ¿no? Veo que los grupos de héroes se están reuniendo y preparando para romper la barricada de los villanos. El grupo de flanqueo optó por entrar desde un punto menos defendido, y ahora ambos están rodeados. Bueno, no durarán mucho. La unión de los héroes será suficiente para romper la oleada de villanos que se dirige al centro de la ciudad. También cuentan con la ayuda de ese villano clonador cuyo nombre aún no recuerdo bien. Con él de nuestro lado, atravesar la barricada será mucho más fácil.
Bueno, sería mucho más fácil si simplemente disparara un cañón de aire y les aplastara todos los huesos. Pero eso sería bastante drástico. En fin, por ahora me aseguraré de que no haya bajas. Qué extraña coincidencia, pensar que te encontraría aquí. Oí una voz a mi lado. Al mirar en esa dirección, pude ver claramente a un hombre medio calvo, de nariz larga y vestido con traje. Obviamente se trata de Redestro, el líder de este ejército de liberación Meta. Sí, qué coincidencia, casi como si formara parte del equipo de asalto o algo así, dije con un toque de sarcasmo, nada nuevo. En efecto, ¿tendría usted un momento para hablar, tal vez? Ahora bien, ¿qué quiere de mí este plagio de Pinocho? Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.